Bien, hoy ha sido un sábado agropecuario bastante intenso aquí. La suerte es que las galletitas dan seguidilla. Tú sabes que eso lo hacen en Moca, pero yo ni conozco a la señora. Pero voy a ir a eso, porque yo prometí que iba a ir a esa, a ver cómo que hacen eso tan bueno. Don Ramón, deme sus conclusiones del día de hoy con todo esto. Comercialización, fiebre porcina. ¿Qué usted opina? Bueno, yo pienso que hemos tenido un programa bastante edificante. Yo soy un poquito más, no optimista, sino más positivista, si se quiere. Yo no uso la técnica que usan los criminalistas en analizar temas y decir a quién conviene. Hay cosas en el Estado, porque hemos tenido responsabilidades públicas, que no se le hace un beneficio al país en momentos diciéndola, a veces no se le hace el beneficio diciéndola y no diciéndola, en ambas direcciones dependiendo cuál es la situación. Siempre hay que estar analizando cuál es la capacidad de captación. Yo recuerdo un triste momento en que un senador de Santiago que no conocía nada de avicultura, había una superproducción de pollos en el país y los pollos se vacunan contra unos parásitos, si mal no recuerdo, platelmintos, nematelmintos, una especie de una cosita que parecían un gusanito. Cuando le pasa el efecto de ese medicamento que le ponen, porque crecen mucho, porque no se pueden vender, porque el mercado estaba sobresaturado, algunos pollos, como la gente, que eso lo vimos en niños también, expulsan ese parásito por la boca y por las fosas nasales, porque se aloja en los pulmones. Entonces, en esa ocasión, el senador, que siempre ha sido una figura importante de la nación, declaró que los pollos tenían gusanos y eso fue suficiente para que la industria avícola, cárnica, no de huevos, se muriera en su totalidad. Sobre todo con todo ese problema de las redes y la desinformación. Ahora sí, exacto. Eso es ahora. La gente dice, no, fíjate que cuando hay noticias como que no suena, no hace daño comer carne de cerdo, no hace daño. Exacto. Yo sé que tanto y ya la gente lo otro es un problema del mercado, del consumo, del productor, eso, pero para la gente. Pero el tema al que me refiero fue en los años 70 y la avicultura colapsó, total, la de carne, total, colapsó. No se vendió un pollo más hasta que la gente comenzó a hacer conciencia y se comenzó a repoblar otra vez. En el tema de lo que nos ocupa ahora, la fiebre porcina, yo no veo la razón. Hay cosas, tal vez yo soy demasiado positivista y eso no es un tema político, es un tema conceptual mío. ¿Cuál es el beneficio de un ministro de Agricultura o de un presidente en ocultar una realidad? Si está súper demostrado que la verdad en dimensionar las cosas en su justo tamaño es lo que da los resultados. Yo quiero que a mí alguien me convenza de eso. Y ponle nombre y ponle apellido si tú quieres. No, y más cuando es algo que no creaste tú. Algo que no es tu culpa. Algo que tiene que andarle rápido. Algo que tiene la población, los productores y todo y el beneficiario y los consumidores que tienen que reaccionar positivamente. ¿Para qué se oculta? Aunque se diga, bueno, sí, si es una cosa de una dimensión que afecta económicamente a un sector, claro que hay que ocultarlo, pero no es ocultarlo. Lo que hay que esperar es la confirmación de que el problema está en una dimensión. Porque si nosotros hablamos de vamos a suponer la pandemia número 1, el COVID, la 2, una nueva que viene. Y dicen, se está hablando de que hay una, ¿cómo se llama? Ahora una última del chino, el sarampión. Una pandemia. ¿Qué se ha ocultado de eso? Hay un asiático, ahora llegó, se analizó, no dio
lo positivo que podía haber dado, se está siguiendo analizando. No hay razón para ocultar porque la población es parte. Y cuando digo la población, no digo la población porcina, la población de la gente, el pueblo, es parte de lo que ayuda o desayuda en la medida que esté informado o esté desinformado. ¿Qué gana un ejecutivo con decir una mentira o con ocultar una verdad? Cuando tú necesitas a la persona que se la está ocultando en un mundo conectado como este, como decía Michelle ahorita, con las redes, donde todos los científicos tienen acceso a las redes y solamente basta que te suban un tweet una persona que tenga la categoría profesional y científica para contradecir una cosa de un gobierno para que el pueblo entero lo sepa. Yo no le veo sentido, entonces yo quiero conseguirle sentido a eso. Entonces me parece que nuestro espíritu de colaboración debe siempre estar presente y para que realmente sea en favor del país, debemos separar lo que son las actitudes personales o las evaluaciones. Yo no, antes de calificar una cosa, son mis palabras y soy yo, por pensar bien a quién conviene. Porque no es a quién voy a perjudicar, porque a mí qué me importa. Un funcionario que tú no conocías, que tú no conociste, ¿qué te importa? Pero ¿cuál es el beneficio? Porque todo el que tiene una posición pública se siente responsable y corresponsable con un gobierno. Y el que tiene una función pública quiere hacerlo de la mejor manera. Quiere quedar bien con su presidente porque eso le prometió todo el que tiene una posición. Y si no se hubiera metido en eso. No tiene intereses. No cría puerco, no cría nada, que regularmente, en el tema de los ministros de Agricultura, viven en contacto permanente con los más grandes productores del país. No, y sobre todo, don Ramón, ¿cuál es la razón? Algo que usted ha dicho siempre y es que tenemos que pensar siempre en el consumidor final, en el dominicano, porque nosotros no hacemos, y en el caso también de las exportaciones, o sea, cuando uno va a comunicar algo, dice, ¿qué se gana? Siempre nosotros no tenemos que pensar, mira, primero tenemos que pensar en el consumidor, ¿verdad? Tenemos que pensar en el productor. Y después entonces nos estamos averiguando que si los intereses, a quién perjudica y a quién se salva, pero nadie quiere un daño. No hay una persona que dice, yo quiero hacer un daño a una. Tú no haces nada con hacerle daño ni a una gestión, ni en una cosa que no te importa, que lo que te importa es que salga bien, en una cosa que se ha manejado siempre con una armonía, porque aquí la mayoría de los animales que se comen, del cerdo que se sacrifica, está producida por granjas de alto calibre. Y los propietarios de granjas de alto calibre, ahí no hay partido político, ahí lo que hay son grandes productores que no importa el partido al que aporten o lo que sea, siempre están en coordinación con las autoridades nacionales. Ahora, que a veces las autoridades nacionales, sea Juan o sea Pedro, es otra cosa. Y otra cosa también, hay que ser veraz. Y nosotros aquí en este programa lo que tratamos de decir siempre la verdad. Y diciendo la verdad tenemos también que hacer algunas correcciones, que no es mi papel, porque van a decir, ahí le salió a Ramón el reformismo. Fue en el 1977 al final que entró aquí la fiebre porcina africana. En el gobierno de Balaguer, siendo Pedro Bretón el ministro de Agricultura 77-78. Y gracias a la armonía que reinaba entre ese ministro y el próximo ministro que fue Hipólito Mejía, se hizo una transición que yo, cuando estábamos en la transición de este gobierno, insistí mucho con Michelle y con Julito, lo tenía ya harto de hablarle del tema de la transición. Me mortificaba la transición, porque eso tiene mucho que ver, que el periodo de transición, en que las cosas sigan caminándose de manera correcta, ayuda bastante a la gestión nueva de gobierno. Y en ese momento, los cubanos, que eran los que tenían más experiencia en fiebre porcina, nosotros fuimos que lo trajimos. Yo estaba en el gobierno cuando eso tenía una responsabilidad pública también. Y el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura de Joaquín Balaguer, fue la que trajo a los cubanos al país, no don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán y sus técnicos
hicieron magistralmente el trabajo, porque la primera etapa de Matanza fue la que se hizo en el gobierno de Balaguer, y la segunda, que era ya la zona más masiva, fue que se hizo con la gente del gobierno nuevo de don Antonio Guzmán, que hizo un excelente trabajo. Porque de la desgracia, ¿quién quiere la desgracia? El ciclón David y la tormenta Federico fue un desastre nacional, pero hay que saber que con Hipólito Mejía siendo ministro de Agricultura, el país se sembró de una manera que después el problema fue que los plátanos estaban a centavos, a 1 centavo y a 2 centavos, no a 5 como era el costo de producción. De tanto que se sembró, porque se salió finca por finca, donde el Banco Agrícola tenía las cosas financiadas, a darle el financiamiento de nuevo a la gente para que volvieran a sembrar, con todas esas lluvias que cayeron, y el país se sembró de una manera que yo creo que no se ha vuelto a sembrar así. Entonces la verdad es la que tiene que salir. No podemos ligar una cosa con otra. En este tema de la fiebre porcina africana, ya para concluir, al final de todas las entrevistas y de todo lo que hemos analizado aquí, es que estamos conscientes de que hay fiebre porcina africana en varios puntos de la nación, y es un problema serio, pero es un problema que la carne no hace daño. Es un problema que ya no hay que eliminar totalmente los cerdos, porque hay proyectos de cerdos que pueden aislarse. Y lo más importante, hay que decirlo, no es en los grandes proyectos que está la fiebre porcina africana, que son los que abastecen a los supermercados y a los mercados nacionales. Es en los criaderos informales, en esos puercos que se ven en las cañadas y en esos sitios, y por ahí es que hay que comenzar a eliminarlo para que tengamos que lidiar y resolver este gran problema. Agradecemos, sí, todo lo que ha sucedido hoy en materia de comunicación con respecto a la fiebre porcina, pero ningún funcionario que tenga una responsabilidad de Estado se va a adelantar a decir cosas que a veces perjudican a la propia actividad productiva de los incumbentes y a la propia actividad de los que tienen los proyectos y que sustentan la producción nacional de ningún producto de esa naturaleza, que son miles de millones de pesos. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos hoy otra vez. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado en otro programa, Revista 110 Agropecuaria.